Amigos, amigas, nuevamente con ustedes en su hogar, en su canal 37 Extra Plus, llevándoles su programa Espíritu y Materia. Semanalmente los visitamos para compartir con ustedes temas de interés que tienen que ver con la familia, con la salud, la alimentación y temas puntuales que estamos viviendo en nuestra sociedad. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Los atendemos en la colonia Salvadorita, de donde fue el Cinerex, 75 Varas al Lago a mano derecha. Ahí pueden hacer ustedes su consulta natural para sus diferentes malestares. Igualmente pueden visitar nuestra tienda y revisar, ver los productos que tenemos y que necesiten. Igualmente masajes, hacemos masajes de diferente tipo, ponemos las agujas, es decir, acupuntura, electroacupuntura. También hay sauna para las personas que quieren completar su programa de depuración. Y por supuesto, como siempre anunciamos, tenemos cursos de formación en medicina y terapias naturales y acupuntura. Pueden llamar a nuestros teléfonos e informarse qué cursos estamos ahora impartiendo, ya sea de la manera presencial o de manera que nosotros llamamos tutorial por WhatsApp. Es decir, usted puede estudiar recibiendo material y orientaciones diarias y en cualquier momento, y en 6 meses está listo para dar consulta o para los diferentes temas de la salud. Amigos, estamos queriendo tratar un tema que parece bastante común, en el sentido de que no es un tema extraordinario, de actualidad, dijéramos, en el sentido que tiene cosas nuevas. Vamos a tratar un tema quizás de los más propios del cuerpo humano. Vamos a hablar de los huesos. Los huesos, fíjense que los huesos, después que nos morimos, es lo único que queda. Pueden pasar miles de años, si no veamos ahora que están descubriendo en Egipto nuevas momias, cómo han pasado miles de años conservados, porque los huesos son unas estructuras que los que estudian anatomía le llaman son piezas duras, y bien duras que son. Entonces los huesos tienen una principal función. Ellos son los que dan, como quien dice, el ambiente de nuestra presencia. Si tenemos huesos cortos, pues vamos a ser medianos. Si tenemos huesos largos, vamos a ser personas altas. Inclusive un poco fornidas podría ser, según la complexión. Entonces los huesos nos dan nuestra figura. Si bien es cierto que también los músculos completan la figura, pero la armazón, como cuando se hace un edificio, es los huesos. Y esos huesos tienen muchas funciones. No solamente tienen la función general de sostener el cuerpo, sino también otras funciones. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque les quiero presentar a nuestro compañero de programa, el doctor Mario Balmaceda. Él va a hablar también sobre temas muy importantes que tienen que ver con los huesos. Los huesos, su estructura, que ya les estaba hablando un poco, las enfermedades propiamente de los huesos. Y los huesos tienen una parte, se llama distal, y es las articulaciones. Ellos comparten actividades con otros huesos y otras partes del cuerpo que son los tendones, los cartílagos y los mismos músculos. Entonces vamos a hablar también posteriormente de las enfermedades de esas partes terminales o distales de los huesos, como es la artritis, como es la artrosis y algunas otras enfermedades. A ver si nos da tiempo a abarcar, pero le voy a pedir al doctor Balmaceda que se presente, que le dé su dirección para que lo puedan llamar para cualquier consulta, y de inmediato vamos a continuar con el tema de los huesos. Por favor, Mario. Un placer estar una vez más con esta teleaudiencia de Canal 37 Extra Plus. Yo estoy ubicado de la Iglesia Católica de Vía Flor Sur, 2 cuadras al sur, 20 varas arriba. Hay una iglesia evangélica ahí, en ese lugar usted me encuentra. Y para consultas puede citar al teléfono 8687-0284. Sí. Muy bien, muchas gracias, Mario. Pues bien, les decía que los huesos cumplen una gran función, y es que nos dan a nosotros
sino la imagen nos dan la forma, vamos a llamarlo así, junto con los músculos. Pero los huesos no se quedan allí. Los huesos van creciendo con el tiempo y van desarrollando diferentes funciones. Los huesos son también como una mina. Ahí está, como quien dice, solidificado, en reserva, todo lo que es el calcio de nuestro cuerpo, el fósforo, el magnesio, el manganesio, el hierro, todos estos minerales que son propios están grandemente dentro en los huesos. Y estos huesos tienen además otra función bien importante, y no solo de hacer la estructura de la persona, sino que adentro de los huesos hay dos tipos de médulas. Una médula que se llama grasa y es reserva de grasa, y otra médula que es roja y es la creación o la formación de los hematíes, es decir, de los glóbulos rojos. Es allí en esa médula, como en otras partes del cuerpo también, en la médula espinal, pero también en todos los huesos, que en sí la médula también es un hueso, donde se van formando los glóbulos rojos que nos dan la capacidad de oxigenar nuestro cuerpo y de alimentarlo y de guardar su temperatura, a tal grado que cuando nosotros tenemos los eritrocitos, que se llaman también glóbulos rojos, o tenemos la hemoglobina baja, ya como sustancia, la persona cae en anemia. Y cuando la persona cae en anemia, que puede ser hasta perniciosa, que así se llama también un tipo, la persona se decae. La persona no quiere saber nada, no quiere ni comer, pasa con sueño, casi pierde la vitalidad. Entonces, donde esté esa vitalidad es donde están también los huesos, adentro está la formación de los glóbulos rojos. Entonces, como vemos, los huesos pues están siempre dándonos la forma, dándonos nutrición y nos acompañan. Ya a los 20 años dejan de crecer los huesos. Y según dicen los naturistas antiguos, como ya no vamos, por más calcio que le pongamos, ya no vamos a hacer mucho de huesos mejores. Lo que tenemos que hacer es cuidar las reservas que tenemos. Pero más adelante vamos a ver cómo se cuidan los huesos. Antes de continuar, quisiera también, en mi intervención, quisiera preguntarle a Mario cuánto nosotros sabemos cuidar los huesos, o por qué los huesos muchas veces se enferman, incluyendo se fracturan. Sí. Bueno, realmente es una minoría, hablando globalmente, que cuidamos los huesos. Los huesos, para poder tener una salud óptima, necesita de mucha actividad física. Con la actividad física va acompañada también la alimentación. Con la alimentación también van las emociones. Y con las emociones va todo ese conjunto de elementos básicos necesarios para poder tener huesos saludables. Ahora, con los huesos, ya en la introducción lo decía, no está solo. El hueso está acompañado de otras estructuras para darle esa flexibilidad y movilidad a través de los músculos, y con los músculos todos esos ligamentos o tendones insertados, ¿verdad?, en la cabeza de esos huesos largos, que le dan esa fortaleza, y también otro revestimiento que sirve también como las bisagras, y que esas bisagras necesitan también estar lubricadas, llamadas los cartílagos. Entonces, todo eso, esa estructura requiere de ejercicios físicos. Algunos lo hacen extremos, y con los ejercicios extremos también vienen los daños. Entonces, hay que graduar los ejercicios, porque también incluye activar la circulación a través del movimiento. Esa circulación interna, que ya hablaba de la médula, necesita también estar en movimiento para poder también alimentar, nutrir a otros tejidos subyacentes
Y también la alimentación. Básicamente, la alimentación es muy deficiente porque no contiene los nutrientes que verdaderamente necesitamos para poder subsistir. Y hablando de los huesos, muy poco se consume el calcio. Se busca el calcio como mineral en los alimentos, especialmente en las verduras, en los tubérculos, algo muy importante que muy poco hoy se emplea son los baños de sol, que es otra de las maneras de cómo nosotros podemos cuidar nuestros huesos. Porque con el sol nosotros sintetizamos a nivel de la piel la vitamina D. La vitamina D es precursora para crear también el calcio. El calcio es como el vestido, el protector del hueso, y que esto también conlleva a otro elemento llamado el estrés, porque del calcio también depende de cómo manejemos el estrés. Sí, eso es, yo estaba pensando ahorita algo que leí y cuando hablaba usted de los huesos, y es que dicen que los huesos más refinados son los dientes. Los dientes estos, ¿verdad? Tienen dentina y tienen una cantidad de células tan fuertes, ¿verdad? Que por eso vemos las calaveras y tienen sus huesitos de dientes, quiero decir. Bueno, entonces, la realidad es que los huesos en sí, independientes de ellos, ¿verdad? Que un fémur, que una tibia, que un peroné, que un húmero, cada quien tiene una forma, casi vamos a decir, artística, ¿verdad? Tiene sus formas, tiene sus cavidades, tiene sus piezas como la de un mecánico, como un carro que tiene sus piezas, está bien hecho. Y eso es ya parte genética, de que Dios así nos hizo y la ciencia y la naturaleza nos conserva. Pero nosotros debemos dar atención a cada uno de ellos, a tal grado que si una persona, como bien decía el doctor Rolmaceda, no hace ejercicio y lleva una vida anquilosada, entonces su columna, ¿verdad?, empieza con escoliosis, empieza con cifosis o cualquier tipo de patologías que se le puede deformar. O una persona que, dijo usted, que levanta pesa, o no sé si dijo pesa o hace ejercicios fuertes, también puede, no sé si decir dañar, ¿verdad?, sino reconformar la manera de su mismo hueso. O una persona que esté en una maquila haciendo la misma operación siempre con el pie, llega un momento que el sobreuso de sus huesos y articulaciones va a crear problemas. Entonces se necesita guardar, como siempre decimos, un equilibrio entre una cosa u otra. Hoy se dice, estaba viendo ahí un meme, dice que ahora dentro de unos 50 años, toda la gente va a tener el dedo bien grande y la concha así de estar chateando, y el dedo gordo, ¿verdad? Porque según lo que hacemos, así también. Por ejemplo, nosotros vamos al campo y vemos el cuerpo de un campesino y lo vamos a ver que es, no voy a decir atlético, sino sólido, ¿verdad? Sus músculos, sus brazos, le ve aquellos grandes dedos fuertes, aquella mano áspera, si quiere, ¿verdad? Del trabajo directo o un trabajador de la construcción, lo va a ver así. Pero si va a ir a ver, por ejemplo, a una persona que trabaja, y me van a disculpar, en una empresa en atención al público, poco a poco nos va creciendo la barriga, nos va, ¿verdad? Porque no movemos. Quizá lo que más mueve es la lengua, ¿verdad? Porque está en ese tipo de trabajo y el estrés pues es diferente. Entonces todo va a depender de cómo la persona maneja su propio cuerpo. Pero ya la naturaleza misma, los niños cuando nacen, desde chiquitos están allí y empiezan ya desde la barriga, ¿verdad? Pero ya dejáramos unos meses más adelante, mueven sus piecitos, mueven sus brazos y van dando la manera de poner en acción su misma estructura ósea. Y ya cuando están grandecitos, no hay niño que llegue a una casa y no pegue una carrera, ¿no es cierto? Se meten por todos lados, se tiran al suelo, se quieren subir en todas las cosas que hay, ¿verdad? Porque la misma naturaleza le hace para desarrollar su sentido de seguridad y también de sus mismos músculos. Más adelante va a querer hacer deporte,
y así sucesivamente. El problema es que dada la modernidad que tenemos, ya después de los 20, 25 años, nos volvemos un poco inactivos en nuestro cuerpo. Y quizá lo que vamos a hacer muchas veces es ir a bailar, ¿verdad? O algunas personas salen a hacer ejercicio, pero es muy poco el porcentaje, muy poco. Yo me fijo, yo hay veces camino en la carretera Masaya, y entonces me fijo cuántas personas están caminando haciendo ejercicio. No cuento 8, ni 6, veo más en bicicletas, que van en bicicletas, quizás unos 40 personas, vi en el rato que yo ando, que están ahí. Pero carros, sí. cantidades industriales que pasan, ¿verdad? Y buses llenos. Entonces toda esa gente va a sentarse a algún lugar o estar en otra actividad. Entonces necesitamos un momento del día hacer nuestros propios ejercicios. Muchas veces el tiempo nos abruma, otras veces el cansancio, otras veces la pereza, otras veces el programa de televisión o la novela. Cualquier cosa nos puede atrasar, ¿verdad? O alguna visita que hacemos. Pero deberíamos tener cierta disciplina, así como para leer, así como para orar, así como para hacer ejercicio, así como, bueno, recordemos el Eclesiastés, ¿verdad? Que hay un momento para cada cosa. Entonces debemos practicar eso. Bueno, me gustaría a mí hablar un poco de algunas enfermedades propiamente de los huesos, porque de esa manera, pues, a las personas que están pendientes del tema les puede ser útil. Yo aquí tengo, voy a hacer un pequeño listado y después lo puede comentar el doctor Balmaceda. Lo más común que se presenta en cuanto al hueso como tal es la osteoporosis. Sí. Es una enfermedad donde la densidad del hueso se va venciendo y eso va a provocar posibles fracturas o caídas. También hay otra enfermedad crítica, por supuesto, que es el cáncer óseo. Así como hay cáncer en cualquier otra parte, también hay células que se multiplican equivocadamente, llamémoslo rápidamente dicho, y entonces se forma cáncer en los huesos. Otra enfermedad es la osteomielitis. La osteomielitis es cuando las personas manejan una infección en sus estructuras óseas que las debilita y las las hace problemáticas y que puede pasar a otros órganos. También tenemos la osteogénesis imperfecta, que es cuando la persona de nacimiento ya tiene alguna deficiencia. Cuando nosotros hacemos quiropraxia, siempre juntamos los pies y casi siempre hay una diferencia, hasta de 1 centímetro muchas veces, y eso se debe por postura, pero muchas veces se debe a deficiencia pélvica al nacer o de problemas en la columna también al nacer. Hay otra enfermedad que se llama la enfermedad de Payet. Se parece a Piaget, el que trabaja los niños. No, es Payet. Esto es cuando las personas, los huesos tienen un origen genético muy grande y entonces las personas tienen una cierta deformación. Otra que la señaló el doctor Balmaceda es la osteomalacia, es decir, cuando la persona tiene deficiencia de vitamina D, ya sea por ingesta o porque no visite el sol o el mar o las aguas termales. Esas cosas son buenas. Otra enfermedad de los huesos que es reconocida es la acromegalia, es decir, cuando hay trastornos en los huesos. Puede ser que la persona tenga, los huesos tienden a crecer más de la cuenta. Y tengo una persona conocida que tiene 18 años y tiene una estatura casi de 7 pies. Y si miro los padres, no tienen esa información genética. Entonces, indudablemente que tiene un problema de acromegalia. Sí. Y no es fácil, porque es algo genético en las células. Sí. Y otra enfermedad que se ve mucho en el campo y en los barrios es el raquitismo. El raquitismo puede estar hecho por problemas del cuerpo, de información del cuerpo, de malos metabolismos, pero también es por hambre, porque son niños que durante los primeros 7 años de vida no tuvieron una alimentación adecuada, y por más comida que les demos después de los 7 años, siempre van a tener esa deficiencia, como cuando ustedes tienen una plantita que no la cuidaron y se quedó retrasadita, o un perrito en la casa, ¿verdad?, que no comió bien y siempre va a ser ahí como desnutrido, aunque el ejemplo es feo, pues, pero es parte de la naturaleza.
Indudablemente que una de las cosas que más nos impresiona y que también tiene alta estadística son las fracturas óseas, ya sea por accidentes personales, o sea que la persona se cae o tiene un traspié, o por accidentes de tráfico o por accidentes laborales, sobre todo, o por deporte mismo. Sí. Entonces esas son más o menos algunas enfermedades de los huesos. Me gustaría que el doctor Balmaceda, a su libre albedrío, comentara cualquiera de esas, porque son muchas y no nos va a ajustar, las que cree que tienen más prevalencia y cómo Sí. prever. Bueno, la que está a la cabeza es la osteoporosis, que el hueso, como decía, algunos hablan de que se va desnudando, va perdiendo esa densidad ósea, especialmente después de los 50 años, se viene perdiendo. Hoy, por la modernidad que vivimos, la posmodernidad, las comidas ligeras contribuyen a que haya un mayor incremento de esta enfermedad o debilidad de los huesos. Otros le llaman el cáncer de los huesos, por la ingesta también mayor de muchas cafeínas contenidas en las sodas o bebidas gaseosas, el uso prolongado también, o la ingesta prolongada por ejemplo, las bebidas como el cacao, el café mismo. Especialmente las mujeres que consumen grandes cantidades de cafeína son las que están propensas a padecer osteoporosis. Yo siempre digo que la osteoporosis es más de la mujer que del hombre, y son las mujeres que más sobresalen con esta enfermedad. Por los embarazos también. Sí, y producto también del embarazo, y también por la falta de nutrientes específicos que vayan a alimentar y prevenir y hacer prevención para evitar esta enfermedad que realmente es global. Se habla de que más del 20% de los habitantes del mundo la están padeciendo, es decir, que la cifra es alta. Hablando de la osteomalacia, es propia de aquellas personas que no reciben el sol. Por ejemplo, en algunos países cercanos a los polos, donde el sol muchas veces no aparece durante 6 meses, se pierde. Y entonces no reciben esa luz tan necesaria para poder desarrollar y sintetizar esa vitamina tan necesaria, y entonces tienen que acudir al suplemento dietético para poder paliar o tratar de equilibrar, aunque lo mejor es hacerse su bañito de sol. O al atún. O buscar el atún, ¿verdad? Está también de los omega 369. Otras enfermedades que están asociadas también con problemas renales, ¿verdad? Es decir, si el riñón no se cuida, sí, para poder cuidar los huesos tenemos que cuidar también los riñones, porque una insuficiencia renal crónica conlleva también a crear una enfermedad de los huesos por esa conexión de los tejidos conectivos y también de la formación de eritropoyetina, que es un elemento de la sangre, vital de la sangre, pero que también contribuye dentro de la formación del hueso y especialmente dentro de la médula, ¿ves? Entonces provoca esa enfermedad también. Por eso es que, y está asociado también a las anemias, ¿ves? Y algunos tipos de anemia, entre ellos la leucemia, que en los niños es terrible porque llegan a desarrollar los famosos huesos de cristal, que son demasiadamente frágiles. Y cuando sucede ese binomio de riñón-hueso, entonces las personas experimentan frío. Un frío dice que me cala el hueso, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros necesitamos ahora recurrir a la medicina. Bueno, a propósito de eso, solo una palabrita de apoyo a lo que hablaba el doctor Balmaceda. En la medicina china, los huesos, quien rige los huesos es el riñón. Entonces está bien dicho desde el punto de vista de la medicina china. Nos quedan pocos minutos y dijimos que íbamos a hablar de algunas enfermedades muy relacionadas, como es la artritis y la artrosis. En las extremidades de los huesos, llamémoslo de esa manera para explicarlo mejor, existen cartílagos, y estos cartílagos muchas veces por el uso exagerado
de grasas saturadas, por el uso de cristales de colesterol, que más o menos es lo mismo, por el uso exagerado de consumo animal en el ácido úrico, o de oxalatos que está ahí en las plantas también y en los animales. Estos productos hacen en las extremidades de los huesos, sobre todo, como una especie de lija, que poco a poco van comiendo, cada vez que estamos haciendo así, si tenemos estos productos, ahí se van regando en la columna y entonces deforman algunas veces, como la artrosis, las articulaciones y se juntan unas con otras y entonces un dolor tremendo y un padecimiento que es de difícil tratamiento, es de control pero de difícil tratamiento. Modernamente se ponen prótesis, sobre todo en las rodillas o en la pelvis, pero ya sabemos que eso es un tratamiento que se llama también invasivo. Pero lo mejor es proteger el organismo. Entonces, dentro de las protecciones que algunas ya mencionó usted, está, por ejemplo, dejar a un lado todo lo que son bebidas de cola, se dice, todo lo que son gaseosas, ciertas medicinas y sobre todo algunos tratamientos de anticonceptivos. Sí. Lo mismo que la exageración en comida chatarra, en todo lo que hemos hablado tantas veces que es negativo, lo vamos a poner positivo. Entonces, comer sanamente. No creamos o no estemos tan seguros de que el mejor calcio esté en la leche y en los quesos. En el queso es mejor que en la leche, pero nuestras leches hoy son leches trastocadas, son fórmulas, ya no son las leches quizá la leche del campo, pero la mayor fuente de calcio que tenemos es el sol, como se dijo, pero también los vegetales, el brócoli, todas las hojas verdes que nosotros vemos, todo lo que es verde, todo está lleno de calcio. Y es un mito pensar de que el calcio está en la leche. Eso lo tenemos metido en la cabeza y es difícil que salga, ¿verdad? Pero investiguemos en todo caso de que no es tan así. Voy a dejar unos minutos al doctor Balmaceda para que cierre el programa dando recomendaciones de cómo cuidar nuestros huesos. Eso en 2 minutos. Sí, creo que fundamental la alimentación acompañada de ejercicios. Lo tercero, algo muy importante también es el alcohol. No abusar del alcohol, del tabaco, que también contribuye a una degeneración, a un desgaste, a pérdida de la densidad ósea dentro de nuestros huesos. Los dulces, ese consumo exagerado del azúcar también van dañando, tal vez no dañando, sino disminuyendo esa densidad, esa fortaleza que le da a esa estructura llamada hueso. Muchas veces también va a depender del tipo de descanso o las personas que se trasnochan. El no dar el tiempo adecuado para el descanso a los huesos y con los huesos todas esas estructuras que nos hacen mover, andar, acompañar, también influye. Y creo que la meditación también ayuda y beneficia, acompañada por el sol. Claro, el sol tierno de la mañana o el sol tierno ya de la tarde, que son los que contribuyen. Excelente. Bien, soy Francisco Picado de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Nos tienen a la orden para atendernos en estos problemas de hueso o cualquier otro tipo de problema de su salud. Vean nuestros teléfonos en pantalla. Cualquier información, con mucho gusto, los atendemos. Voy a pedir al doctor Balmaceda que nos despida y hasta la próxima semana. Y recordar lo que sea nuestro eslogan, que tu medicina sea tu alimento. Y tu alimento, tu medicina.